Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Muchas personas han perdido grandes oportunidades en su vida a través del pecado y sus consecuencias. La pregunta es cómo es que estas personas llegaron a materializar ese pecado. Todo comenzó en la mente. Es por eso que uno de los pecados que se tiene que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado es el pecado de la codicia. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vemos aquí la importancia de ser drástico, de ser disciplinados, de tener autodisciplina para no tener que pagar graves consecuencias del pecado de la codicia. Esto nos lleva entonces a hacer un primer análisis sobre la naturaleza carnal que existe en todo ser humano, es decir, son los instintos naturales. Dentro de ellos tenemos el instinto de dominación, el instinto de hambre y de sed, el instinto de adquisición, el instinto de conservación y el instinto de reproducción. Dios puso estos instintos para que nosotros podamos tener una vida normal, placentera, que podamos nosotros conseguir las cosas que son básicas para la vida. Ahora bien, cuando nosotros entramos bajo el gobierno de estos instintos, es decir, bajo la presión que ocasiona estos deseos que están en cada uno de nosotros y nos dejamos dominar por ellos, eso es lo que en la Biblia se conoce como la carne. Es ahí donde el cruzar la barrera, la línea que Dios ha establecido, estos instintos se convierten en instintos pecaminosos. Ahora, estos instintos que Dios puso son buenos, pero cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, estos instintos quedaron controlados y dominados por el pecado original. Entonces, la suma de estos 5 instintos es lo que la Biblia le llama naturaleza carnal. Y la codicia surge de esa naturaleza carnal, esos deseos inclinados hacia las cosas malas. Ahora, la consumación de lo cual habla el Señor Jesucristo, de un adulterio que es a través de la codicia, es decir, tiene que ver con algo que se gesta en la mente. Existe un adulterio que se llega a materializar, que es uno de los adulterios que es más comunes, más señalados. Sin embargo, vemos aquí la consumación del adulterio a nivel mental por medio de la codicia. Así como es tan dañino el adulterio físico, así también es el adulterio mental. La palabra codicia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa deleitarse en. Es decir, que la persona cuando está codiciando ya se está imaginándose y está aún percibiendo en la distancia el deleite que pueda tener en una relación sexual a futuro con aquella persona. En ese sentido es lo que la Biblia habla sobre la pecaminosidad de la codicia. La raíz de la palabra que se traduce en griego como codicia es una raíz que significa aquello que pulsa, aquello que está hirviendo. Entonces es un deseo que es algo que está ahí presente, que es algo molesto, que está empujando, algo que está hirviendo. Entonces el peligro latente de estos deseos desbordados, una de las cosas que hace la codicia es que miente a la conciencia, es decir, existe un autoengaño haciendo pensar a nuestra ley moral que Dios puso en nuestra vida que no es nada malo, que son cosas que lo hace la mayoría. Además de eso, produce una desesperación ese deseo
y esto lo puede llevar a dominar también su propia voluntad y puede producir codicia con el permiso de la voluntad. ¿Sí? Entonces vemos cómo la voluntad se asocia y es ahí a nivel de la mente cuando ocurre uno de los pecados que muchos no se han dado cuenta que están cayendo en él, y es el pecado del adulterio a nivel mental. Entonces vemos la consumación básicamente del acto sexual por la imaginación. Pregunto, ¿ha sido usted víctima de eso? Algunos probablemente dicen, yo nunca he materializado el deseo sexual con una persona que no sea mi esposa o mi esposo. Ahora bien, por eso el Señor Jesucristo nos habla aquí de la importancia de que nuestra mente sea realmente una mente disciplinada. Entonces vemos aquí la importancia de la autodisciplina sobre la fuente de la codicia. Ya hablamos que la fuente es la carne, es decir, son nuestros 5 instintos naturales que están inclinados hacia las cosas malas. De ahí surge la codicia. Entonces cuando surge ese deseo, ese impulso, no se le tiene que dar crédito, no se le tiene que dar pensamiento. En ningún momento se le tiene que dar espacio. No podemos evitar que en algún momento dado pueda venir una tentación, pero sí podemos evitar codiciar esa tentación. Y el tratamiento para ello lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 6. El Señor sabía perfectamente que nosotros como seres humanos somos frágiles y somos débiles. Nacimos con esa fragilidad de la naturaleza pecaminosa. Pero he aquí la maravilla del Evangelio. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos la victoria. Y dice Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, cuando Cristo llevó en su cuerpo, no solamente llevó nuestros pecados, sino la inclinación de esos deseos pecaminosos. Entonces Jesús venció lo que nosotros no podemos vencer, que es nuestra vieja naturaleza o nuestra carne. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, tú venciste por mí estos impulsos, estos pensamientos que quieren venir a condicionar mi vida. Pero es aquí donde al echar mano de esta verdad, es el momento de pararse y decir a sus propios deseos, no lo voy a hacer, por cuanto Cristo ya te venció en la cruz del Calvario, y esta verdad me hace libre. El pecado no es mirar a una mujer, o en el caso de una mujer, mirar a un hombre. El pecado está en codiciar, es decir, deleitarse en aquella persona, imaginarse una relación sexual. Eso sí es pecaminoso. La disciplina tiene que ser radical, y por eso Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. ¿Y a qué está refiriéndose? La vieja naturaleza, la carne, no se puede tratar en una forma muy política, tiene que ser radical. Si Cristo murió por usted y por mí y llevó en su cuerpo nuestra vieja naturaleza, eso es algo radical. Y algo que tenemos que hacer con nuestra vida es aplicar esa radicalidad de Cristo sobre la vieja naturaleza para que nosotros podamos ser libres. No hay que contemplar esos pensamientos, y la comunión íntima con Dios nos ha de fortalecer para no estar cayendo en esos graves pecados a nivel de la mente. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.